a todas y a todos. Como ya bien lo dijo la doctora Selene, a nombre del Poder Judicial del Estado, de la Presidencia, del Supremo Tribunal y del Consejo de la Judicatura, así como de la Escuela Judicial, damos la bienvenida a todas y todos ustedes. Desde luego agradecer la presencia de algunas magistradas que vemos por aquí conectadas, de todas las compañeras y compañeros, jueces, juezas, y de todas las personas que quisieron estar el día de hoy acompañándonos. Y bueno, de mi jefe, el director de la Escuela Judicial, el maestro David Turrubiertes, que nos pidió tanto a la doctora Selene como a una servidora que presentáramos a la licenciada Gabriela Rodríguez. De verdad, a mí me da mucho gusto, Gaby, querida, que nos hayas regalado un tiempo el día de hoy. Sabemos que en la instancia municipal de las mujeres que preside mi querida Guadalupe Almaguer, pues tienen muchas actividades también, y no nada más en Día Naranja, sino todos los días. Y como bien decía la doctora Selene, es bien importante que se tomen acciones en todas las instituciones, más allá de portar algún lazo naranja, sino que realmente concienticemos. Y qué mejor que hacerlo con charlas como esta que nos va a impartir hoy la licenciada Gabriela, la plática denominada Los retos en la impartición de justicia ante la violencia contra las mujeres. La maestra Gabriela es una experta y me voy a permitir leer un poco de su amplio currículum. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, certificada en Dirección de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia Extrema por el Sistema de Competencias Conocer. Cuenta con múltiples talleres y cursos especializados en género, prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Ha sido ponente en conferencias y talleres para instancias públicas y privadas, como la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad TEC de Monterrey, Campus Querétaro y San Luis Potosí, la Barra Mexicana de Abogados, Grupo Senda, Ford México, entre otros. Ha trabajado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en los juzgados familiares y en segunda instancia en la Mesa de Amparos. Fue directora del Instituto Queretano de la Juventud, directora del Refugio de Mujeres Víctimas de Violencia Extrema, NUJU, titular de la Unidad Jurídica del Instituto Queretano de las Mujeres. También forma parte de la Red Nacional de Refugios, AC, del Consejo Nacional de Mujeres Empresarias, Centro México Interdisciplinar para el Desarrollo. Es socia fundadora de la Red Nacional de las Mujeres Defensoras de la Paridad en toda la República Mexicana y actualmente es coordinadora de la Unidad Jurídica de la Instancia Municipal de las Mujeres de San Luis Potosí Capital, teniendo a cargo la asesoría legal en la transversalización de la perspectiva en el Ayuntamiento de la capital de San Luis Potosí, así como la asesoría especializada en la revisión y elaboración de protocolos y reglamentos. Muchísimas gracias, querida Gabriela, es un gusto tenerte por acá y pues bueno, adelante, por favor. Muchísimas gracias, maestra Erika, y muchísimas gracias al Poder Judicial del Estado por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Y pues, si me lo permiten, vamos a dar inicio a la conferencia. Voy a, por ahí, si me dan oportunidad de compartir pantalla, parece que ya. Muchas gracias. Para poder empezar. Bien, como bien comentan, pues el día de hoy vamos a estar compartiendo este importante tema que son los retos en la impartición de justicia ante la violencia contra las mujeres. Para ello vamos a estar abordando estos temas. Sí se ve, ¿verdad? Sí, se comparte. Perfecto. Sí. Excelente. Vamos a estar viendo el primer término, cuáles son los desafíos del siglo XXI para conquistar la igualdad real que tanto hemos buscado y que tanto hemos luchado en varias décadas. Vamos a ver cuáles son las acciones positivas que ya se han dado para la evolución jurídica en el tema, específicamente cómo es que juzgar con perspectiva de género ha sido vital para este avance. Y bueno, vamos ya después a tocar lo que son los 3 retos más importantes actualmente para la impartición de justicia ante la violencia contra las mujeres. Son muchos retos, la verdad es que al tratar de sintetizarlos, pues sí, es complicado, sabemos que hay varias áreas de oportunidad, pero nos vamos a enfocar en 3 que me parece que han sido como los más importantes y que sobre todo últimamente en convenciones internacionales y en recomendaciones nos han hecho hincapié al Estado mexicano.
Después de eso vamos a hablar de algunas alternativas de solución, que por ahí hay una luz al final del túnel, ¿no? Que vamos a estar ahí tocando, que por ahí también ya la Corte de Derechos Humanos y la Corte Interamericana nos han hecho ver, los vamos a replantear. Y finalmente, conclusiones, y claro, me encantaría conocer pues su opinión, sus preguntas y todo, que será al final de la presentación, ¿sí? Bien, en el siguiente punto, vamos a empezar ya a estar hablando de lo que son estos retos, estos desafíos. Y bueno, recordemos que la igualdad jurídica o la igualdad es uno de los objetivos del desarrollo sostenible en la agenda del 2030, ¿no? Y que ahora 2030 ya no suena tan lejano como cuando se empezaron a elaborar, ya 2030 está cerca. Y justamente para lograrlo, pues hemos hecho mucho para conquistar la igualdad jurídica en el mundo, y en México, pues afortunadamente se han dado pasos muy importantes. Pero no obstante ello, ahorita en el siglo XXI sigue siendo como una ilusión incluso todavía el pasar de la igualdad jurídica a la igualdad real, ¿no? Aunque ya la tenemos en toda constitución, leyes y así, aún sigue siendo una ilusión. ¿Y por qué comento esto? Porque los datos muestran que en América Latina todavía sigue siendo la región más desigual del mundo, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues nos lo dicen los datos que por aquí les compartimos, ¿no? Más de la mitad de las mujeres de la región no tienen ingresos propios. Esto es importante. O sus sueldos son inferiores al salario mínimo. El desempleo es un problema que castiga sobre todo a las mujeres. Esto según CEPAL en 2018. América Latina es la región más peligrosa del mundo para las mujeres. Esto lo mencionó el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres en 2017. Y bueno, aún en nuestro tiempo y aquí en América Latina, la persistencia de la violencia de género es la manifestación más sangrante de la desigualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo al Foro Económico Mundial de 2017. Y bueno, si hablamos de liderazgo, las mujeres son todavía una anécdota en las cúpulas de poderes donde se toman decisiones que mueven el mundo, ¿no? Entonces, evidentemente esto nos da pues esta idea de cómo estamos. Y esto desafortunadamente lo comentó la vicedirectora general de la ONU Mujeres, Anita Bhatia, en una rueda de prensa para presentar el informe que se denomina El progreso de los ODS, un panorama sobre género 2022. Lamentablemente ella, bueno, no es lamentable, es una realidad, ella manifestó que pueden pasar hasta 286 años, casi 3 siglos, para que las mujeres tengamos los mismos derechos y protecciones legales que los hombres. Esto derivado pues, de un análisis que hace ONU de todos los informes que se le rinden los países miembros, y lamentablemente arrojó este número. Entonces, que todavía pues, hay importantes retos que tenemos que cumplir. Aunque hemos avanzado pasos significativos en materia normativa, la violencia contra las mujeres parece todavía ser inmune a estos cambios de las legislaciones tradicionales. O sea, lamentablemente pues han sido insuficientes, ¿no? Y esto es algo que pues debemos de tener ahí en cuenta, porque pues pues son muchísimos, ¿no? 3 siglos. Entonces es importante cuestionarnos qué es necesario para avanzar más rápido, porque evidentemente pues nos está ganando el tiempo, ¿no? Ante esto, aunque pareciera así un diagnóstico nuevo o que estamos descubriendo, pues realmente no es así, porque desde el CEDAW de 1979, esta CEDAW que todas y todos debemos de conocer, ¿no? Esta convención que nos da marco en muchísimas cosas, ya nos decía que para construir una sociedad justa y eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres, incluyendo sus manifestaciones más graves y detestables, es necesario abordar las causas estructurales de la desigualdad. O sea, ya nos había diciendo, está muy bien que hagan cambios normativos, está muy bien que haya esta armonización, pero sí es necesario abordar el tema más de fondo, es decir, irnos a las causas estructurales. Y ante eso, pues hay una herramienta que se ha utilizado como en esta última época, o la hemos escuchado más, que se está utilizando como para tratar de mutar esta fase o tratar de dar el brinco, es la llamada transversalización de la perspectiva de género, que creo que también por ahí todas y todos alguna vez ya escuchamos, ¿no? La transversalización es una técnica que busca hacer frente a estas brechas que tenemos las mujeres en muchos ámbitos. Es decir, como hacerla, pues sí, como dice la palabra, ¿no? Transversal, que pase por todos lados y que pase por todo el mundo lo que es la perspectiva de género. Jurídicamente, que sería como la evolución jurídica o cómo lo hemos apropiado en nuestro ámbito,
La transversalización de la perspectiva de género, digamos que es la justicia con perspectiva de género, ¿no? Que es un mandato normativizado y vinculante para quien juzga. O sea, esto es muy importante porque ha dejado de ser solamente un método analítico o una técnica para el estudio, sino que hoy en día pues ya es un mandato legal y que es vinculante para todos. Y esto, pues claro que ha dado un brinco importante. La perspectiva de género, dentro del ámbito judicial, como decíamos, es una técnica de análisis jurídico holístico, es decir, es integral, ¿no? Nos han estado llamando desde el protocolo y desde los modelos a tener una visión mucho más amplia, a ver más aristas, a integrar más peritos, a integrar otras visiones, ¿no? Para poder tener un amplio marco y saber qué sucede en la realidad de las mujeres o en los casos de que hay violencia de género, ¿no? Entonces es un análisis jurídico amplio, holístico y que contextualizado obliga a los tribunales a adoptar interpretaciones conforme a principio pro persona, mediante soluciones equitativas ante situaciones desiguales. Es un método de análisis jurídico para afrancar los estereotipos que apuntalan el status quo de las discriminaciones en tiempos de igualdad jurídica. Esto me parecía muy importante resaltarlo, ¿no? Porque la justicia con perspectiva de género es este análisis jurídico que puede invadir, o sea, que puede ir más allá y franquear los estereotipos, que va a las estructuras, porque finalmente el estereotipo es, que recordemos que el estereotipo es encasillar a las mujeres en una forma de ser o comportarse, encasillar a los hombres en una mujer y comportarse, ¿no? En tener estos prejuicios de cómo debería ser una familia, ¿no? Una familia tradicional o que no lo sea. Juzgar por perspectiva de género nos permite franquear esto y entonces ir más allá. Pasa como de lo meramente normativo allá a la realidad. Y eso es lo que puede ser el puente para cumplir el desafío que hablábamos al principio. O sea, de pasar de la igualdad sustantiva a pasar a la igualdad real. La herramienta que tenemos justamente es juzgar con perspectiva de género, ¿no? La perspectiva de género nos ayuda a descubrir la invisibilización de las asimetrías de género que siguen existiendo en nuestro derecho. Esto ya lo hemos visto y nos lo hace ver muy bien el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el ver las asimetrías, ¿no? El ver que no es verdad que estamos iguales, sino hay diferencias de circunstancias, de modos, ¿no? De tiempos que nos permiten desarrollarnos diferentes en una familia o en el trabajo, en la comunidad, a hombres y mujeres. Es justamente la perspectiva de género quien ha permitido dar pasos importantes en estas metas, pero que aún, como vimos, pues nos falta, ¿no?, por hacer. La perspectiva de género, además, ya hace que la igualdad no sea como una cosa matemática, donde vemos a los hombres y a las mujeres como homogéneos o que sean, que están en el mismo piso, ¿no?, que están en las mismas condiciones, ¿no? La perspectiva de género nos hace ver que hay tratos diferentes entre supuestos disímiles y medidas distintas en beneficio de ciertos grupos, que aunque desde una perspectiva son iguales, desde otra requieren mejor tratamiento por parte del Estado. Esto es algo muy importante que nos hace ver la perspectiva de género. A lo largo de los últimos 40 años, el Tribunal Interamericano ha tenido un gran impacto en los países del continente americano, ¿no?, en este continente. Y justamente avanzando con esta herramienta que ha permitido abrir otros caminos y otra forma de ver el derecho y aplicarlo. En particular, pues tenemos respecto a la discriminación de género, desde 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado pasos con jurisprudencias importantes que conocemos, como desde la penal, que es de Miguel Castro Castro contra Perú, pasando por el caso Campo Algodonero, que es de 2009, que todos pues, hemos estudiado justamente en esta materia, y hasta los recientes, ¿no? El caso de Atenco y el Venezuela, y en fin, podemos mencionar muchos que la Corte nos ha ido dando camino. En la última década, el tribunal ha reconocido progresivamente que la discriminación y la violencia que sufren las mujeres son estructurales y vulneran sistemáticamente sus derechos humanos y ha dictado medidas de reparación y no repetición, encaminadas a erradicar la discriminación hacia las mujeres, ¿no? Ante estos llamados, por eso puse estas imágenes, ¿no? Estos llamados que vemos de las mujeres en muchos lados, en muchas partes, y que ahora hasta hay series en Netflix y en todos lados, ¿no? Y ya ha habido respuesta desde el ámbito judicial, ¿no? Desde estas sentencias y a estos llamados, esta reparación mucho más integral. Buscar soluciones a problemas identificados como construcciones sociales injustas y estereotipos
requieren transformaciones estructurales, ¿no? O sea, por eso es que la Corte Interamericana ha hecho estas resoluciones que van más allá de una reparación, sino justamente obligan al Estado parte a hacer hechos para garantizar la no repetición, porque busca estas transformaciones estructurales de la sociedad. Entonces, más allá del ámbito meramente legislativo, por ahí levantó la mano la licenciada Erika. Bueno, sí. ¿No? Bueno. Pero más allá, continúo, ¿verdad? Sí, por ahí, ok. Más allá del ámbito meramente legislativo, que históricamente han marcado a la sociedad, tenemos que ir más allá, ¿no? A cambiar la sociedad, y que de la que somos parte, ¿no? Esto también lo repito constantemente. A veces cuando hablo del tema, que he tenido la oportunidad de tener talleres o ya más como de práctica, tanto con operadores de la justicia como con litigantes, es decir, a veces decimos, tiene que cambiar la sociedad, tiene que cambiar la estructura, como si fuera algo lejano, y realmente quien tenemos que cambiar, pues somos nosotros, ¿no? Desde el que opera, desde lo que hacemos día a día, para poder ir haciendo estos cambios estructurales, pues depende de ti y de mí, que esto se vaya dando en la cotidianidad de las resoluciones, en la cotidianidad de lo que hacemos. Por ahí me dicen que se está perdiendo la señal. O más bien, es a Erika, creo que la que se le está yendo la señal. Sí la escuchamos. Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, continúo. Y justamente esto es lo que a mí me gustaría hoy como dejar, ¿no? Entre nosotros. Que sí hablamos muchísimo de esto, que claro que es un cambio, creo que todas y todos reconocemos, pero también desde el ámbito de ciudadana, ¿no? De papá, de mamá, de hermana, de hija, todas sabemos que es necesario hacer algo, ¿no? Pero justamente ubicar el día de hoy, pues, ¿qué me toca hoy hacer a mí, ¿no? Ante estos retos de los que hoy vamos a platicar, para justamente tratar de reducir que no sean 3 siglos para lograrlo, sino, pues, digamos que sean años, pero no sí tantos, ¿no? Sino que podamos hacer cosas concretas. Entonces, eso es como que lo que me gustaría que hoy empezáramos a reflexionar en ese sentido. Y ya abordando lo que son los retos, les comentaba que pues son muchísimos, ¿no? Desde falta de presupuesto, estructura, especialización y muchas cosas que podemos hablar. Hoy vamos a abordar 3 que me parece importante puntualizar. El primero es que tenemos el reto de brincar lo que es la discriminación de género institucional. ¿Y qué es la discriminación de género institucional? Son todas las acciones que reflejan un patrón de actuación que obedece a una concepción estereotipada del derecho. O sea, yo cuando aplico el derecho, cuando veo la norma, traigo los estereotipos y los prejuicios que ya cargo en la vida. O sea, eso es innegable porque es parte de ti, es parte inherente. Es muy difícil decir aquí soy, pienso de tal forma, y automáticamente cuando ya estoy viendo el acuerdo, cuando ya estoy redactando la resolución, me vuelvo un ser neutro totalmente, ¿no? Esto es como una cosa que nos han enseñado, la neutralidad del derecho, la objetividad del derecho, el siempre ser imparcial, pero hay que también reconocer que parte de nosotros pues está en esa sentencia, está en ese acuerdo, está en nuestra manera de pensar. Entonces justamente cuando pasa ese prejuicio o ese estereotipo que nosotros tenemos a un acto judicial, a una actuación judicial, es que hay una discriminación de género institucional que incluye prácticas y costumbres que pueden ser violencia contra las mujeres. Entonces, justamente es como estas acciones que quizá nos cuesta trabajo reconocer, porque no es sencillo, ¿no? Porque nosotros podemos decir, no, a mí no me pasa, pero desgraciadamente las actuaciones judiciales o las resoluciones y las recomendaciones internacionales, pues sigue ahí en el foco diciendo, no, es que sí traspasa y hay que estar atentos de eso. Es por ello que desde el derecho internacional antidiscriminatorio, esta cuestión se considera un problema de derechos humanos y se obliga a los estados a no incurrir en estereotipación en sus actuaciones judiciales, legislativas o ejecutivas, porque ello es una forma de discriminación de género institucional. Esto nos debe llevar a esta reflexión, ¿no? El trato con las mujeres, cuando tenemos casos de mujeres, niñas, adolescentes, va más allá de un tema de sensibilización o de buena educación o de buenas costumbres, ya es una obligación legal, ¿no? Entonces, a esto se refiere este reto.
el brincar esta discriminación institucional. Y bueno, va desde lo que ya hemos conocido, o lo que todos conocemos como revictimización, cuando ocurre que la víctima va con nosotros a la oficialía de partes o va a una audiencia y ella se siente que ha sido revictimizada, se refiere cuando ha sido culpabilizada, cuando ella se siente señalada, cuando se siente cuestionada, ¿no? O que hay poca credibilidad en su dicho. Todas estas acciones van haciendo que haya una discriminación institucional y esto ya constituye violencia institucional, ¿no? Pero justamente es grave, debemos de verlo así, porque traspasa la vida de las mujeres y traspasa el proceso y las resoluciones. O sea, los estereotipos que se pueden ahí por ahí escurrir afectan los derechos de las mujeres, tanto en el proceso como en la resolución, porque ya no es imparcial. Entonces es importante, esto es aplicar condiciones preconcebidas de lo que es la violencia contra las mujeres o de lo que nosotros pensamos que es el desarrollo integral de la familia o el interés del menor, y va desde tu manera de pensar, que puede estar equivocada, puede estar con estereotipos o sesgos, impiden el desarrollo, el bienestar y ponen incluso en riesgo la integridad y la vida de las mujeres. Entonces, por eso es muy importante el estar atentas y atentos y vigilar que esto no nos esté ocurriendo, ¿no? Hay muchos casos, y en México, claro que hay varios, pero a mí me gustó, bueno, no me gustó, sino me pareció práctico o didáctico este caso, que es un caso el caso Ángela González, es un caso de España, pero que justamente sonó mucho a nivel internacional, porque Ángela González es una sobreviviente de violencia de género. Ella estaba decidida a acabar con esa violencia. En 1999 huye de la casa con su hija Andrea, que entonces tenía 3 años, denuncia el maltrato que sufría y solicitó la separación del agresor. El maltrato continuó desde el divorcio y a través de su hija, ¿no? En estas convivencias que ella tenía. A pesar de que denunció, a pesar de que siempre solicitó las convivencias supervisadas, que lo hizo saber en muchas ocasiones a los juzgados, que incluso había en la carpeta un peritaje de trabajo social que decía que a la niña se le estaba violentando a través, se le estaba diciendo cosas de la mamá y que no había una convivencia sana, el juez insistió en que las visitas no fueran supervisadas y él atendía al desarrollo, ¿no? de la convivencia o de que pudiera tener una buena relación con el padre. Y no las tuvo supervisadas, aunque al principio lo fueron, después las cambia. Y lamentablemente, a pesar de esto, y que lo denunciaba, los estereotipos de género que persisten en el sistema judicial impidieron que protegieran de manera adecuada a ella y a la menor, y terminó siendo asesinada por el agresor durante un régimen de visitas no supervisado en el 2003, y tenía solo 7 años. Este caso realmente hubo mucho eco a nivel internacional. Por ahí dentro de los documentos que adjunto a la presentación, viene lo que es toda la resolución para que ustedes la puedan conocer, pero esta resolución justamente el comité y la corte hacen hincapié en que todos los elementos que se reflejaban en ese patrón obedece a una concepción estereotipada del derecho vista basado en la igualdad formal, que en el presente, le dicen que en el presente caso otorgó claras ventajas al padre a pesar de su conducta abusiva y minimizó la situación de madre e hija como víctimas de violencia, colocándoles en una situación de vulnerabilidad. O sea, justamente, aunque el juzgador decía, pues es que era por el interés del menor y la adopción con el papá, justamente el comité le dice, no, muestra un patrón que obedece a una concepción estereotipada del derecho, ¿no? Y justamente habla de esto que decimos, ¿no? De este reto de brincar, lo que son los retos, el desafío de una discriminación institucional que se puede dar en casos concretos, ¿no? El comité también dice, le hace hincapié que a fin de modificar o abolir no solamente las leyes no existentes, la idea también es que el juzgador tome medidas apropiadas que también transformen las costumbres y las prácticas que constituyen discriminación con la mujer. También refiere que el comité destacó que los estereotipos afectan el derecho de la mujer en un proceso judicial imparcial y que la judicatura no debe aplicar estándares inflexibles sobre la base de nociones preconcebidas sobre lo que constituye una violencia doméstica, ¿no?
En ese presente caso, en el caso que estamos compartiendo, el comité consideró que las autoridades del Estado, al decidir un establecimiento de un régimen de visitas no vigilado, aplicaban nociones estereotipadas y por lo tanto discriminatorias en un contexto de violencia doméstica y fallaron en su obligación de ejercer la debida vigencia, ¿no? Pero justamente es importante que cuando nosotros estamos impartiendo esta justicia, brinquemos este reto, que esto es algo que podemos nosotros cuestionarnos cada vez que estemos ante cualquier situación, entre cualquier caso, entre cualquier diligencia, en cualquier resolución, ¿no? Que hacernos una autoinspección y valorar todos los elementos que nos están rindiendo tanto los peritos como las partes, como nosotros los que nos podemos atraer, para tener una concepción más amplia de lo que está sucediendo en el caso y brincar lo que nosotros podemos pensar que sucede o pensar que pueda ser mejor para las partes, ¿no? Para que no caigamos en esta discriminación institucional. El mismo comité en este caso observa que el Estado parte adoptó un modelo amplio para hacer frente a la violencia doméstica, que incluye la legislación. Sin embargo, para que la mujer víctima de violencia disfrute de la realización práctica del principio de no discriminación ni igualdad sustantiva y de sus derechos y libertades fundamentales, debe existir la voluntad política, ¿no?, que se expresa en los modelos y protocolos, y debe contar con el apoyo de los agentes estatales que respeten la obligación de la diligencia de los estados parte. Entonces, esto es muy importante, es decir, el aplicar estos protocolos que ya tenemos y estas herramientas, pues lo tenemos que hacer de manera cotidiana y vigilar que podamos brincar esta discriminación de género que puede ser institucional. Entonces, normalmente este reto que tenemos, que es no impartir justicia partiendo de ideas preconcebidas de la violencia contra las mujeres o de la violencia familiar. Es decir, brincar todos estos sesgos que podamos tener para no caer en una situación de injusticia y sobre todo pues en alguna situación que pueda hacerlos responsables también de un acto como el que se cometió con esta menor. Entonces, sí es importante tomar en cuenta esto y decir, esto es uno de los retos más importantes que tiene no solo el sistema judicial mexicano, sino pues todo a nivel internacional, a nivel mundial, pues es lo que se ha estado trabajando, el que se pueda reconocer las asimetrías, que nos ayuda mucho en la perspectiva de género, pero después de reconocer las asimetrías, ver que cuando yo ya descubro las desigualdades, no vaya yo a cometer un acto de discriminación institucional, ¿no? Esto es el primer reto. El segundo reto es brincar lo que es la discriminación de género estructural. ¿A qué se refiere? Se refiere cuando el contexto de violencia contra las mujeres es tan grande, ¿no?, en una sociedad, como lamentablemente es la nuestra, permea en el lenguaje, en la argumentación, en la investigación y resolución judicial. Y pues el caso que nosotros conocemos por excelencia, pues es el caso del campo algodonero. Justamente este caso, pues en todo el continente, es un referente para que podamos como identificar qué se trata la violencia estructural. Es un fallo que es relevante porque este fallo analiza el contexto, identificando la responsabilidad del Estado por las causas estructurales de la violencia de género y haber ordenado medidas para garantizar la no repetición de esta violación. O sea, el campo algodonero va a este punto, ¿no? La Corte condenó a México por la falta de debida diligencia en el desempeño de sus funciones de prevenir, investigar y sancionar. Y México, pues no ha cumplido las obligaciones de Belén do Pará y le hace este llamado, ¿no?, a que debe de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, incluir las legislaciones para erradicar. Entonces, la violencia estructural o el brincar este otro desafío es ver todo el contexto que hay alrededor del caso que se nos presente en la sociedad. En el primer reto que tenemos para impartir justicia es cuando es la discriminación institucional. O sea, yo, juzgador o yo, operador de justicia, cometo actos revictimizantes en cualquier momento o en resoluciones. Ese es el primero. Pero en el segundo reto habla de la estructura que hay alrededor de la situación. No es lo que le pase en el acto concreto o en el caso que estás conociendo, a la mujer, al hombre o a los menores, sino alrededor de ellos qué contexto social viven. Que no se quede de tu análisis esa realidad, porque influye, ¿no? Definitivamente influye. La discriminación estructural ha incidido tanto en motivos y modalidades de los crímenes como en la respuesta de las autoridades.
Asimismo, señala que la estructura social discriminatoria ha permeado las políticas y prácticas institucionales informales, los argumentos y el lenguaje de la policía judicial involucrada en el caso, estoy hablando del caso Boneo, y el tribunal reconoció que la legislación, el modus operandi de los operadores jurídicos no son neutros. Por el contrario, si no se adopta una perspectiva de género, se reproducen y se legitiman los estereotipos sexistas y las estructuras discriminatorias. Entonces, esto es muy importante que hagamos conciencia de esta situación, que cuando conozcamos cualquier caso, ¿no?, y vayamos a utilizar la herramienta de la perspectiva de género, habrá que abonar a nuestro análisis los contextos y las estructuras, para que no caigamos en la discriminación estructural, que justamente es el concepto que desde el campo algodonero ya nos lo señalaba, de que nace que la operación deje de ser neutral, porque permea tanto que lo tenemos internalizado, ¿no? Y claro que en eso estamos trabajando, pues tanto las instituciones de gobierno como las instancias municipales de las mujeres, las instituciones estatales y todos los que hacemos pues cursos o capacitaciones y así, ir tratando de ir dando herramientas para que eso se minimice. Pero sin embargo, pues desafortunadamente todavía existe porque aún no lo siguen señalando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos aclara que las medidas de reparación y no repetición deben tener también una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo resolutivo, sino también correctivo, ¿no? Esto ya lo hemos visto cada vez más, afortunadamente, hay más resoluciones tanto en materia familiar, penal, administrativa, laboral, que ya buscan hacer un efecto correctivo, ¿no? Que ya hay estas medidas, pero sin embargo, pues hay que irlas tomando en cuenta para nuestra impartición de justicia. Y bueno, el tercer reto que hoy quería compartirles, de muchas, ¿verdad?, está la impunidad. Creo que ese es el reto como de todos, de todo el sistema. Evidentemente, ante la violencia contra las mujeres está, porque es esta imposibilidad de ser sancionada la acción que se comete, o que la impunidad es uno de los ejercicios cotidianos más constantes en todos los casos de violencia contra las mujeres. Esto lo expuso la maestra Hilda Telles, que es maestra en Derechos Humanos de Flaxo. Y esto tristemente es una realidad. Esta sensación de que no hay justicia, de que no se sanciona, permea en el tema de las mujeres muchísimo y eso hace que no se denuncie. Y si bien es evidente en el caso de violencia contra las mujeres, desgraciadamente, de acuerdo a un índice de impunidad y un informe de hallazgos 2018 elaborado por México Evalúa, nos dice que el promedio nacional de denuncias no esclarecidas a nivel estatal es del 96.1% y a nivel federal es del 94.6%. O sea, es altísimo, ¿no? Las que quedan en impunidad. En este informe de México Evalúa, pues se identifican varias causas que entorpecen que esto suceda y hablan desde la insuficiente designación de recursos, la poca, ay, perdón, déjenme ver. Creo que estoy regresando acá. La poca capacidad instalada del personal especializado o pocos o nulos lineamientos de supervisión de los procesos. Esas son las tres principales causas que se enmarcan para que haya esta situación de impunidad. Ya un estudio más reciente, que es del mismo organismo, México Evalúa, nos habla de los hallazgos del 2020, específicamente habla de los procesos penales en 2020, y qué pasa con los casos, pues que hay carpetas de investigación, las carpetas de investigación iniciadas, el 93%, aquí dice con detenido el 14% y sin detenido el 86%, ¿no? Y luego de la cifra negra del 2020, es decir, como que no hay claridad, que no procede, es del 93.3%. Estamos hablando de que de 2018 al 2020, pues sigue siendo una cifra muy alta de que se queda sin resolución. Incluso habla de los procedimientos derivados de carpetas de investigación iniciadas, cuáles se van a vinculación a proceso, de estas de vinculación a proceso, cuántas se van incluso al archivo temporal o tiene otro tipo de resoluciones. Igual en la carpeta que les vamos a compartir, donde viene la presentación, viene adjunto este informe completo para que podamos ir viendo esa situación, ¿no? El mismo México Evalúa hizo ahorita en el 2021 un análisis en San Luis Potosí y dice qué pasa con los casos conocidos por las autoridades de San Luis Potosí. Igual habla de las carpetas de investigación iniciadas, un 77%,
con detenidos son 5,000, sin detenidos son 46,000. Se habla de un 90.2% sin detenido. Los procedimientos derivados de las carpetas de investigación iniciadas, y después nos va igual dando los porcentajes del proceso de investigación que se vincula al proceso, y igual cuáles se determinan en un ejercicio de la acción penal, cuáles en un archivo temporal. Claro que habrá que ir más a fondo, ¿no? Para saber qué sucedió, pero sin embargo, aún así, pues son datos que nos deben de llamar la atención para hacer un análisis más a fondo del por qué sucede. Pero esto hace que justamente en este índice de impunidad, pues estemos muy altos, y va haciendo como una tabla de impunidad de acuerdo a los delitos. Entonces, sí es algo que nos debe de llamar la atención, porque esta situación, pues, es una de las causas principales por las que las mujeres no denuncian o abandonan los procesos judiciales iniciados. En materia de violencia sexual contra las mujeres, incluso prevalece una impunidad muy alta. Lo demuestra el hecho de que el 99.7% de los delitos de hostigamiento, abuso sexual y violencia en México no se denuncian, según la ENSU de diciembre de 2019. Y justamente es por esto, ¿no?, que sucede, y que genera mucha frustración, y que genera enojo, y que genera, pues, una desesperanza para todas las mujeres que quisieran denunciar. Y esto se enfrenta como que se contrapone con estas políticas públicas donde se da recurso para estar incentivando la denuncia, y sin embargo, cuando pasan estas situaciones, pues bueno, es el principal caso por el cual abandonan los procesos las mujeres, ¿no? Entonces, justamente aquí cerraríamos como los 3 retos más importantes que nos hace ver la Corte Interamericana, pero que además pues siguen prevaleciendo y que sigue habiendo recomendaciones. La discriminación de género institucional, que es esta que podemos operar todos, desde cosas de pequeñas de la revictimización, pues que no son pequeñas, pero bueno, que se pueden dar en una diligencia, en un desahogo, en una audiencia, y que permean hasta la resolución, que pueden ser nuestros propios estereotipos, nuestra propia concepción de lo que puede ser la violencia familiar, la violencia contra las mujeres. Es el primero. El segundo es la discriminación que vimos estructural, que es la que abarca los contextos, las realidades sociales. Y pues el tercer reto, que es la impunidad, ¿no?, que es el que traemos arrastrando en nuestro país desde hace mucho tiempo y que afecta directamente a los casos de violencia contra las mujeres. Ante esta situación, ante estos retos, pues hay algunas alternativas que la misma Corte Interamericana nos ha hecho ver. En las mismas recomendaciones, en los mismos informes de avances que nos hacen ver estos desafíos, también nos dicen, si nos van diciendo, pues a dónde debe partir o a dónde debe caminar el Estado mexicano. De las últimas, ha sido estas 3 que voy a mencionar. La primera es que habla de reformas estructurales. O sea, nos indica que debe haber, ya ha habido muchas reformas, ¿no?, a nivel legal, ya tenemos nuestras leyes especializadas, ya tenemos varias cosas, pero dice, las reformas deben ir más allá, debe identificar y eliminar los factores causales de la discriminación. No solamente señalar qué es violencia, los tipos y modalidades que nos han servido mucho, sino que ahora nos pide un paso más. Las reformas que debe impulsar el Estado mexicano deben identificar y prevenir los factores de riesgo de violencia contra las mujeres. O sea, ¿qué es eso que motiva, ¿no?, a la agresión? También nos indica que debe fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva de violencia contra las mujeres. Entonces, esto habla de capacidad operacional, de capacidad de recursos y además de formación, por supuesto. Y finalmente nos habla de que también en reformas debe haber mecanismos de evaluación de impacto de la implementación de lo que ya hemos arreglado, digamos, de las reformas. Ya hemos hecho varios cambios, pero no los medimos, no sabemos qué impacto está teniendo, no se evalúan los procesos a detenimiento, y entonces eso es lo que ahora nos están limitando desde la Corte Interamericana, a que haya estas reformas estructurales. Incluso habla que en la jurisprudencia del Estado mexicano debe haber un desarrollo para que, al identificar la discriminación de género como causa de violación sistemática de los derechos humanos, sería aconsejable que en estas jurisprudencias se indicaran las reformas integrales necesarias para desmantelar las estructuras e instituciones que mantienen y legitiman dicha discriminación. Es decir, incluso en el informe dicen, es que pierden una gran oportunidad. En las jurisprudencias, que ya tenemos afortunadamente muchas en el tema, ya ahí dicen que hay una violencia estructural, ya se acepta que es de fondo, ya se acepta que hay que ver que somos desiguales, pero no te dan como
el decir, esta es la reforma que ocupas, de esta forma puedes desmantelarlo, ¿no? La medida, el mecanismo. Entonces eso también invita a la Corte Interamericana a dar un paso más en la jurisprudencia que lleve estas reformas integrales, que ya lo indiquen. Entonces, la misma Corte dice, si pudiéramos cumplir esto, permitiría avanzar hacia la transformación social e institucional requerida para alcanzar la igualdad de género 2030, ¿no? Justamente es en lo que debemos estar trabajando como sociedad, como Poder Legislativo y como de todas las instituciones, ir viendo estas reformas que hoy pues, nos representan un área de oportunidad para que puedan irse haciendo estos cambios. Una de las segundas soluciones o alternativas pues, que mencionan siempre son los programas de formación. Y bueno, esto desde el campo algodonero nos lo hicieron saber, ¿no? Debe haber programas y cursos permanentes de educación y capacitación de derechos humanos y género. Es decir, la perspectiva de género para la guía de diligencia en la conducción de evaluaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos. Y eso desde ese tiempo ha habido últimas observaciones en el 9º informe periódico que da México en el 2018. Nos vuelven a decir que hemos cumplido. Realmente en los últimos informes sí nos dicen de lo que hemos reportado a la Corte, México ha cumplido. Ya tenemos muchos programas de capacitación, afortunadamente como ahora, ¿no? Justo que lo estemos dando es parte de estas acciones. Pero también nos dice que debe ser una capacitación sistemática y obligatoria a los jueces, fiscales, los defensores públicos, los abogados, los agentes de policía y otros funcionarios encargados de cumplir o hacer cumplir la ley en el plano federal, estatal y local, acerca de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, para poner fin al trato discriminatorio de que son objeto las mujeres y las niñas. Insiste en esta parte, ¿no? En la obligatoriedad. Ya analizando bien el 9º informe, lo que dice es que el Estado mexicano, los estados, pues todos somos parte de estos informes, como que subimos muchísima información de todos los programas de capacitación que damos, pero no hay un desglose de cuántos jueces, de qué nivel son y de qué impacto ha tenido esta formación en ellos. Nos están pidiendo ser más detallados en nuestras capacitaciones y también subir al informe qué impacto ha tenido estos programas de capacitación. Y además habla de la obligatoriedad, porque también en el 9º informe se hace ver que, pues sí, hay como mucha difusión y hay muchos programas que se ofertan de diferentes instituciones públicas, privadas y todo, pero no de los altos mandos, no de las tomas de decisiones. Afortunadamente hoy ha cambiado y ya hay mayor participación, pero en este informe hacen ver eso. Entonces habla como de una obligatoriedad. Y el tercer alternativa de solución que menciona en la Corte Interamericana, pues es incorporar 3 enfoques. Describe 3 enfoques que si bien son como todos están juntos a la hora que hacemos el análisis, esto se hace, lo dividen en 3 para criterios simplemente analíticos, ¿no? Habla de un enfoque de mujeres, un enfoque de género y un enfoque de interseccionalidad. Estos 3 enfoques son los que la Corte Interamericana muestra como un camino para ir brincando estos desafíos de la discriminación institucional, de la discriminación estructural y de la impunidad. Él dice, debes de incorporar estos 3 enfoques y debes de incorporarlos en tiempos distintos que dentro de tus procesos judiciales, ¿no? Y rápidamente, ¿cuáles son estos 3 enfoques o en qué consisten? El enfoque de mujeres habla sobre que cuando estemos dentro de un caso hay que hacer un análisis diferencial entre hombres y mujeres, tanto aspectos biológicos y sociales. O sea, ahí sí habla sobre la asimetría que hay entre un grupo en desventaja que somos las mujeres, históricamente ha sido así, con los hombres, ¿no? Porque esto representaría un cambio histórico de trascendencia para romper esta neutralidad de la norma, que aparentemente es neutral. El tener este enfoque específicamente hacia las mujeres va a dar este brinco, ¿no? Durante mucho tiempo, en la teoría política y jurídica, así como el derecho positivo y las políticas públicas, han sido consideradas tradicionalmente neutras respecto al género. Y realmente debemos de cuestionar esta aparente neutralidad, que sabemos que no es así en la realidad, que hay patrones arraigados de socialización que ubican a las mujeres en desventaja y afectan su acceso a los derechos y libertades, ¿no? Entonces, justamente el derecho y las políticas públicas, formuladas de perspectivas y modelos que han sido tradicionalmente masculinos, reforman y mantienen la discriminación de las mujeres. Esto es algo que
que se ha estudiado mucho y que se ha puesto a la luz en varias teorías. El hecho es que está construido desde una visión y hay que tener este nuevo foco para ver cuáles son esas que siguen manteniendo la discriminación hacia las mujeres, ¿no? Incluso, ¿no? Se habla de que hay muchos abogados y muchos juristas que defendemos la neutralidad y la objetividad de la ley a capa y espada, como que sí, esto debe ser totalmente objetivo, no es así totalmente sin opinión, como que yo voy a la neutralidad. Y cuando pasa eso tan ciegamente, pues se pierden de vista los contextos y las asimetrías. Entonces, como justamente el enfoque de Mujeres busca el invitar a todos y todas nosotras a tener esta visión. Es decir, a ver, cuestionarnos estos modelos, estos mecanismos, qué tanto han puesto en desventaja o no a las niñas y las mujeres, ¿no? Abrir este panorama. De eso trata el enfoque de mujeres. El enfoque de género está relacionada sí a la desventaja de las mujeres, pero está relacionada al estudio de la estructura social discriminatoria que las coloca de forma sistemática en el lado subordinado del orden social. Como ven, el enfoque de mujeres es literalmente entre los hombres y las mujeres, ¿no? Ver cómo esto es de manera desigual. Y cuando hablan del enfoque de género, estamos hablando de cómo las mujeres en un contexto, en un orden social, está puesta de manera sistemática en desventaja. Entonces, esto justamente es ver a mujeres en diferentes contextos. La adopción del enfoque de género requiere la incorporación de una visión crítica del derecho que defiende que para alcanzar la igualdad es necesario alterar el status quo injusto, transformar las estructuras sociales que con base en estereotipos minusvaloran a las mujeres y rediseñar la institución a fin de eliminar los obstáculos que de hecho impiden la igualdad de participación de las mujeres, ¿no? Justamente es mover estas estructuras que históricamente han sido injustas en el orden social. Ese sería el enfoque de género. Cuando hablan de incorporar el enfoque de mujeres, es una cosa, incorporar el enfoque de género en el ámbito judicial es el hacer el análisis en cuanto al orden social que tienen las mujeres, y cuando habla del enfoque de interseccionalidad, que es el último que nos invita a la Corte, se centra en la interacción del género con otros factores de discriminación, ¿no? Es decir, los distintos posicionamientos sociales de las mujeres hacen que la forma de experimentar la discriminación de género sea profundamente diferente, ¿no? Cuando tú ya tienes este enfoque de mujer, este enfoque de género, puedes ver que estas posiciones o desventajas hacen que le atraviese el derecho de manera totalmente diferente. La interseccionalidad es una herramienta imprescindible para entender la vulnerabilidad como situación de exposición a las violaciones de derecho y abordar la situación específica en la intersección entre distintas categorías protegidas. Y pues bueno, aquí podemos ver, aquí incluso hay categorías sospechosas, ¿no? Discapacidad, ¿no? Edad, raza, género, etnia. Todo esto es el enfoque de interseccionalidad. En el comité CEDAW reconoce que las mujeres, además de sufrir discriminación por el hecho de ser mujer, también pueden ser objeto de múltiples formas de discriminación por otras razones. Inclusive en una recomendación, en la 25 dice, las mujeres nunca son solo mujeres, existen entre ellas diferencias que hacen la diferencia, ¿no? O sea, no solamente verla como mujer, sino todas estas cosas que de alrededor puede tener. Que es una mujer, no sé, que puede ser afroamericana, que puede ser madre soltera, que puede ser discapacitada, y todo eso la atraviesa y la hace que se ponga en un orden social y en una postura distinta. Entonces, ese es el enfoque de interseccionalidad. El incorporar ese enfoque en nuestra impartición de justicia, pues es también una de las alternativas para brincar los desafíos. Y bueno, ya justamente ya estamos llegando a la hora para empezar ya las preguntas y respuestas o algún comentario que tuvieran, pues abordo lo que son las conclusiones. Es un tema bastante amplio, tanto la presentación como los documentos adjuntos de resoluciones que comenté se van a adjuntar a la carpeta que se les enviará para un mayor análisis, pero así me parece que compartiendo esto podemos concluir que la garantía del derecho a la igualdad de las mujeres está estrechamente vinculada a la protección eficaz de la no discriminación y el acceso a una vida libre de violencia. A su vez, esto implica que el Estado juega un papel activo para crear las condiciones del ejercicio de estos derechos. En consecuencia, el camino no debe ser homogeneizar mujeres y hombres para que se les aplique una norma aparentemente neutral. El objetivo no es el objetivo y no es el camino, sino el transformar el modelo actual, integrado toda la diversidad social, donde las experiencias, preocupaciones y aspiraciones de las mujeres
gocen de igual grado de protección jurídico que la históricamente de los hombres, ¿no? Y las sentencias, llevarnos esta realidad, ¿no? Que nosotros podemos realmente hacer la diferencia. Las sentencias tienen el potencial de visibilizar y revertir efectos de inequidad derivado de la estructura de poder basada en prejuicios que sostienen la inclusión y la marginación. Y finalmente, pues decir que una justicia no puede ser auténtica si preside de la mitad de la población que somos nosotras las mujeres, ¿no? El que podamos tener estos enfoques realmente pues hace la diferencia. Y pues sería todo de mi parte. No sé si pudiéramos abrir el micrófono o pudieran compartir con alguna de las preguntas, alguna duda. Gracias. Por ahí teníamos los micrófonos silenciados. Muchísimas gracias, licenciada Gabriela. ¿Qué razón tiene con esta parte con la que cierra cuando dice que las sentencias son transformadoras? Justo eso lo vimos en una plática que tuvo la magistrada Rebeca Medina a través de las redes de la Instancia Municipal de las Mujeres, una plática muy interesante también. Y bueno, a propósito de ello, también quiero agradecer la presencia de las magistradas América Onofre, la magistrada Almadelia González Centenio y desde luego de la consejera Diana Soria, que han estado aquí muy puntualmente escuchando el día de hoy a la licenciada Gabriela Rodríguez de la Instancia Municipal de las Mujeres, abogada que vino hoy a decirnos justo cuáles son los retos en los que nos encontramos como Poder Judicial del Estado y que bueno, en el marco de un Día Naranja, pues es importante que estemos escuchando esto y que tomemos acción. Me parece que